Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Pues este webinar lo estamos enfocando a eh, más que una exposición así lineal, nos gustaría que fuera una sesión de ida y vuelta con eh, con la el principal objetivo de tener claro qué tipo de actividades debemos hacer por habilidad para mejorar los resultados de la comprensión lectora. Estamos en un punto del ciclo escolar donde ya estamos teniendo pues los resultados de nuestros estudiantes. Entonces, muchas veces los profes nos dicen, bueno, ya tengo los resultados, pero ahora, ¿qué sigue? ¿No? Entonces, hay diferentes rutas de cómo trabajar según el tipo de habilidad y eso es lo que nos vamos a enfocar en la sesión del día de hoy. Entonces, si ponemos ahí nuestras inquietudes sobre qué dificultades queremos abordar específicamente, estaría genial, para que así no se nos vaya ninguna y pues empezamos sin más para no demorar. Eh, Como les decía, pues vamos a ver el tema siempre empezamos por recordar un poquito la definición de competencia lectora y los procesos que esto implica, las dificultades también por habilidad de lectura y también vamos a abordar estrategias desde B-Readers para mejorar los resultados. Entonces, a tener una mirada muy general en este momento acerca de la competencia lectora. Y nos dice PISA, la competencia lectora es la capacidad del individuo para comprender, emplear, reflexionar e interesarse en los textos escritos con el fin de lograr sus metas personales, desarrollar sus conocimientos, su potencial personal y en consecuencia participar de la sociedad. Este es como el gran concepto que nos da PISA. PISA lo divide en textos, situaciones y procesos. Y si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, en qué contextos leemos? Cuando tenemos un acto de lectura, ¿qué implicación tiene? Bueno, pues nos enfrentamos a diferentes tipos de texto. Y los tipos de textos también los podemos clasificar por su tipo textual y por la forma en la que se presenta el contenido. Si hemos escuchado hablar de textos continuos, discontinuos y mixtos. Quiere decir que hay textos que tienen tablas, hay textos que están unidos por párrafos, y esos son los textos continuos, y hay, por ejemplo, infografías, esos son textos discontinuos. Y mixtos es cuando tenemos el texto y una tabla, por ejemplo, un gráfico, una imagen, ahí ya le llamamos textos mixtos. Y cada uno de estos tipos de texto requiere habilidades específicas y también una manera de abordarse tanto con actividades como con procesos de lectura diferentes. Por su tipo textual tenemos narración, exposición, descripción y argumentación. Entonces, este apartado, digamos, de analizar por tipo de texto, siempre lo vamos a estar trabajando en los temas de lectura porque es muy importante que los estudiantes sepan a qué tipo de texto se están enfrentando para poder adecuar sus procesos de comprensión. Por otro lado, también tenemos las situaciones en las de lectura, ¿no? Que ahí PISA engloba de manera muy general el ámbito personal, público, educativo y laboral. Y esto, bueno, las situaciones las podemos ubicar por el público al que va dirigido, qué usos y qué propósitos tiene ese texto. Por otro lado, están los procesos o las macrohabilidades, que es a lo que seguramente estamos muy familiarizados porque en, nuestro, en nuestra plataforma hablamos siempre de 3 macrohabilidades. Entonces, cuando hablamos de procesos, también es como sinónimo, los procesos lectores o las macrohabilidades es lo mismo. Y es la forma en cómo los lectores se relacionan con los textos, que es acceder y recuperar o también obtener información o localizar, elaborar interpretaciones o inferir y reflexionar y evaluar.
Entonces, a mí me gusta este cuadro porque sí nos pone como o más bien este mapa de estas implicaciones que tiene, o estas dimensiones de la comprensión lectora o de la competencia lectora. Entonces, ahora vamos a ver específicamente las macrohabilidades o los procesos lectores. Cuando nosotros leemos, hay información que el texto nos ofrece directamente y hay información que nosotros tenemos que recurrir a conocimientos externos para poder comprender. Entonces, esta interacción entre el lector y sus conocimientos previos del mundo, de otros textos y de sus experiencias, frente al texto, será importante para ciertos procesos lectores. Y por otro lado, también poner atención en las partes del texto, en la información explícita del texto, será importante para otros procesos lectores, como es el de integrar e interpretar o el de acceder y obtener información. Por otro lado, como ya habíamos dicho, cuando recurrimos a los conocimientos externos, estamos hablando de reflexionar y valorar. Y ahorita vamos a entrar como a más detalle en cada una de estas habilidades. ¿Y por qué es importante centrarnos en estas habilidades? Es porque a veces como profesores decimos, pues es que yo sí me doy cuenta que mis estudiantes no están comprendiendo adecuadamente, pero en ocasiones repetimos las mismas actividades que creemos que van a mejorarlos y tal vez esas actividades no están abordando específicamente la macrohabilidad que los estudiantes están teniendo más descendida. Entonces, para comprender mejor de qué se trata cada una de estas, pusimos como esta descripción. Cuando hablamos de localizar o obtener información, que es en nuestra plataforma el que dice LOC, ese localizar o obtener información implica, como su nombre lo dice, habilidades asociadas a buscar, seleccionar y reunir información. Los lectores acceden a un espacio textual donde está la información que necesitan y recorren ese espacio en la búsqueda de información hasta encontrarla, la seleccionan y finalmente la obtienen. Esa habilidad de obtener información, nos dice Daniel Casani, que hay 3 niveles de comprensión: leer las líneas, leer entre líneas y leer más allá de las líneas. Obtener información es leer las líneas, pero no necesariamente es una habilidad simple. Obviamente dependerá mucho del tipo de texto, de la edad del lector, de los conocimientos del lector, pero a veces, por ejemplo, localizar información, aunque está explícita, si es, por ejemplo, un pie de página, si son justamente como marcas gráficas de los textos que ahí están contenidas, pero que no, el estudiante no tiene el suficiente cuidado o concentración, memoria a corto plazo, pues le va a costar trabajo. Entonces, es importante tener clara en qué consiste esa habilidad y pues trabajarla al nivel que le correspondería a los estudiantes. Tenemos integrar e interpretar. Esta habilidad requiere que el lector comprenda la relación entre las diferentes partes del texto, así como demostrar y entender su coherencia. Interpretar hace referencia al proceso de darle sentido a algo que no está completamente referido, para lo cual el lector identifica las suposiciones o implicaciones que subyacen en una parte o en todo el texto. Y en esta parte de integrar e interpretar, si es información que está contenida en el texto, pero que el lector debe tener clara la relación que hay, por ejemplo, entre un párrafo y otro. Por eso el trabajo con los conectores es súper importante en los términos correferenciales, ¿no? Cuando se usan sinónimos para no repetir el mismo tema o un mismo nombre propio, muchas veces los lectores se pierden pues en esa alusión y eso es una habilidad claramente de integrar e interpretar. O también cuando a nuestros estudiantes les decimos qué pasó al principio, qué pasó, cuál fue el nudo y cuál fue el desenlace. Bueno, esta capacidad de tener como la comprensión global refiere a ese tipo de macrohabilidad.
Y reflexionar y valorar, esa habilidad es la más relacionada con lo que llamamos eh, el pensamiento crítico, que eso implica conocimientos externos, ¿no? Implica aprovechar el conocimiento, las ideas que están más allá del texto con el propósito de relacionar la información proporcionada y también con extraer, digamos, los propios marcos de referencia y conceptos del propio lector, sus propias experiencias. Y ahí es donde, digamos, el lector echa mano de todos sus saberes previos para poder dotar de significado al texto. Eh, si hasta acá vamos bien, me ponen por favor una manita o algo para seguir, o si de alguna de estas tres macrohabilidades tenemos duda, por favor, con toda confianza, pongan ahí sus preguntas y, y seguimos, porque es bien importante tener esa claridad con ejemplos o a lo mejor con algunas dudas que tengamos de algún tipo de dificultad que veamos en nuestros estudiantes, con mucho gusto la abordamos para que aquí didácticamente lo podamos mejorar. Muy bien, entonces seguimos. Muchas gracias por sus señales. Vamos a seguir. Entonces, si están listas y listos, vamos a una actividad. Aquí le estoy poniendo, me dice que si puedo explicar el de reflexionar y valorar. Eh, es justamente lo que les explicaba de cuando hablamos de pensamiento crítico, que es no centrarnos en lo que dice el texto, sino lograr hacer una comprensión del texto más allá de lo que ahí dice. Por ejemplo, y en términos de Daniel Cassani sería esta parte que dice leer más allá de las líneas. Por ejemplo, nosotros podemos leer una nota de periódico que aparentemente pudiera ser, y eso es algo muy común ahora con toda la información que circula pues, de manera digital, podríamos encontrar una nota donde nos dicen que comer carne es algo, carne, no sé, de res, ¿no? Que es algo súper positivo para la salud. Estoy inventando, pero no sé, alguna nota que diga, nos hemos dado cuenta que lo más sano es comer carne de res porque es algo muy positivo, ¿no? Y, ok, eh, se desarrolla ahí el artículo donde se argumenta y se sostiene las razones por las cuales la proteína animal es buena para el cuerpo, tal. Y en la nota no se da información sobre los contras que podría tener el abuso de la carne animal en el cuerpo. Tampoco, o sea, no se ofrecen datos, no se ofrece un contrapunto, pero de pronto también sabemos que el dueño de ese periódico es también accionista de un gran consorcio que se dedica a la comercialización de esta carne. Entonces, ahí hay información que si nos vamos a la información explícita del texto, no vamos a llegar a comprender la postura que se está manejando del texto, porque eso no está dicho, porque la información que nos va a completar, digamos, la significación de ese texto tiene que ver con elementos externos a él. A eso se refiere esa macrohabilidad. Por supuesto, me estoy yendo como algo muy abierto, pero quise tomar ese ejemplo porque es algo muy común. Hay mucha información eh, tendenciosa, disfrazada de noticias o muchos textos que aparentemente ofrecen información de calidad, pero que en realidad tienen ahí diferentes sesgos, ¿no? Entonces, este proceso de reflexionar y valorar se pone en acción justamente cuando nos preguntamos quién escribió el texto, cuándo fue escrito, eh, a quién pertenece la fuente, qué características tiene o debería tener y no tiene, para podernos hacer una mejor comprensión de ese texto. Espero que con este ejemplo
haya quedado más o menos claro. Y la verdad es que en macrohabilidad es el proceso lector que más bajo sacamos los estudiantes de Latinoamérica. Y probablemente también es porque las prácticas de lectura que tenemos en el aula no están incluyendo los suficientes textos argumentativos que permitan, o digamos lo suficiente, no nada más la lectura, sino el cuestionamiento que debe haber detrás para desarrollar esta habilidad. En el que sí salimos muy bien es en localizar u obtener información y medianamente bien en integrar e interpretar. Es decir, que cuando la información está ahí, explícita en el texto, nos va bien. Pero cuando ya hay que hacer una reflexión, por eso es lo del pensamiento crítico que ahorita les decía, cuando ya hay que analizar críticamente, no lo estamos logrando suficientemente bien. Aquí me preguntan, ¿se puede también relacionar con los valores institucionales? Claro que sí, con la época en la que fue escrito el texto, ¿no? Habrá justamente luego hay como mucha discusión sobre la censura en la literatura. Y dice, no, es que este autor es, no sé, es machista o tiene esto, pero si nos preguntamos ese texto en qué época fue escrito, pues ya tenemos otra comprensión. Explícitamente, el texto no va a decir, tengo una visión del mundo de esta forma porque fui escrito en tal fecha, pero nosotros como lectores estamos reflexionando y valorando si pensamos en qué época fue escrito y qué valores se promueven por la época y el lugar en el que fue escrito. Aquí nos pregunta Carlos, ¿de qué manera la plataforma evalúa al estudiante en la macrohabilidad de valorar y qué opino sobre el valor crítico valorativo? Justamente nuestra plataforma trabaja las tres macrohabilidades. ¿Y de qué manera? Pues con las preguntas. Obviamente, a mayor edad es más cargado hacia reflexionar y evaluar y hacemos menos preguntas de localizar información. Pero sí nos encargamos de que todos nuestros textos contengan las tres macrohabilidades porque se requieren. O sea, por eso decía, localizar información pareciera que es una habilidad sencilla, pero también dependerá del tipo de texto, el acento, digamos, que pongamos en el tipo de pregunta de localizar información. También, por ejemplo, la familiaridad que tengan los alumnos con el tema o con el tipo de texto también nos va a dar la dificultad, digamos, de cómo se aborda esa macrohabilidad. Y ahora, ya que estamos así súper entrados en el tema, vamos a ver las dificultades que podemos tener en el aula. Y aquí me gustaría que participaran. Aquí les puse 4 ejemplos de dificultades y ahí me cuentan si ustedes se sienten identificados, pero 4 ejemplos de algunas, pues sí, descripciones de los tipos de dificultades que presenten nuestros estudiantes. Y ahí pongamos a cuál se referirá. Las voy a leer en voz alta y en el chat vamos contestando. Dice, el estudiante no conecta el significado del texto y no logra distinguir las ideas más importantes de los detalles secundarios, lo que le lleva a enfocarse en información irrelevante. Esto conlleva a que no pueda realizar deducciones y comprender lo que está expresando directamente el texto. Este tipo de descripción de dificultad al leer, ¿a cuál de las macrohabilidades nos estaríamos refiriendo? ¿A localizar, a interpretar o a reflexionar? A interpretar, muy bien, Carlos. Así es. Esta es una habilidad de interpretar. A ver, por otro lado, el estudiante no pone atención a la información relevante, palabras clave o pistas que le ayuden a ubicar información dentro del texto. No evidencia la información ni sabe dónde se encuentra en el texto. Ese tipo de dificultad, ¿cuál sería? A qué macrohabilidad estaría describiendo? A ver, veamos
otra vez, no pone atención a la información relevante, palabras clave o pistas que le ayuden a ubicar información dentro del texto, a ubicar, localizar u obtener información, exactamente. Localizar, muy bien. A ver, el siguiente, el estudiante no conecta lo que lee con la información que sabe, no cuestiona la veracidad de la información ni analiza los puntos de vista presentes, no logra profundizar en sus ideas ni relacionar la información leída con su experiencia personal, contexto social o el mundo que lo rodea. Esa descripción sería reflexionar y valorar, justamente. Y ahí hasta puse como en negritas, cuando no cuestiona la veracidad de la información, el contexto social, o conectarlo con su experiencia personal, pues ahí claramente está faltando la reflexión y valoración. Y por último, el estudiante tiene equivocaciones al leer palabras, lee con descuido, no se autocorrige porque no le da sentido a lo que decodifica. Esta, yo la metí ahí, la verdad es una trampita, es una pregunta capciosa, pero que sí la quise poner. ¿Por qué? Muchas veces como profesores, pues sí, tenemos la preocupación de estar desarrollando las habilidades en nuestros estudiantes, pero resulta que estamos llegando a primero, segundo de secundaria con problemas graves de familiarización con el código escrito, es todas las anteriores y sobre todo es un problema de decodificación. O sea, cuando los estudiantes están y cuando no hay buena decodificación nos damos cuenta porque no hay fluidez, no hay velocidad, no hay intención en lo que están leyendo. Entonces no hay comprensión. O sea, eso es algo previo, digamos, a las otras habilidades. Entonces, yo sí la quise poner porque a veces eso nos centramos en el desarrollo de habilidades, pero resulta que el nivel de codificación, que es literal alfabetización inicial, no lo traemos consolidado. Entonces esos estudiantes se nos van rezagando y son estudiantes, como les decía, cuando leen no se autocorrigen, no prestan, no hacen una lectura cuidadosa, por lo tanto no tienen entonación ni intención en el tono de la lectura y al no tener fluidez, pues tampoco tienen comprensión. Cuando no hay suficiente familiarización con el código escrito, los recursos cognitivos se agotan, digamos, en comprender el código y ya no quedan suficiente energía o recursos cognitivos para la comprensión, sino que están todo el tiempo pues atentos a unir una palabra con otra y resulta que la primera oración ya se les olvidó. Entonces ya ahí ni siquiera estamos hablando de habilidades de más alto nivel, sino estamos hablando de un problema de decodificación. Eh, esta última, como les decía, es una trampita que la quise meter porque me parece importante estar conscientes de eso y cada vez es más común. Después de la pandemia, pues todo lo que sabíamos de avance de lectura se nos reconfiguró y sí estamos, justamente nos dice aquí Milagros que se distraen muy rápido. Eso también pasa con tantos distractores, las redes sociales, el uso constante del teléfono y tal, nuestra capacidad de atención es mucho más breve, y con nuestros estudiantes también. Entonces, si no practicamos como esa atención de volver al texto y un poco hacer esa disciplina de terminar la página, el capítulo o el texto, no vamos a poder desarrollar las demás habilidades para las cuales se requiere esa disciplina. Les hago una pregunta general. Según el tipo de texto, ¿qué habilidades, o sea, los textos, qué habilidades nos van a exigir? Porque hablamos mucho del lector y los procesos que lleva a cabo, pero también los textos exigen un tipo de habilidad para ser comprendidos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros leemos un reglamento, sí puede ser que reflexionemos y valoremos y digamos, este es un reglamento de la biblioteca, entonces, digamos, echemos mano de nuestras inferencias, pero el reglamento
deberá tener una interpretación bastante explícita, o sea, no deberá ser demasiado a la interpretación, porque pues si no dejas tu carnet, si te retrasas en la cantidad de días del regreso del préstamo, hay consecuencias, ¿no? Es información ahí muy literal. O en el caso, aquí Carlos nos comenta que a veces los estudiantes no están familiarizados con cierto tipo de textos y por eso se les dificulta, ¿no? Eh, y volviendo acá al tema justamente de familiarizarse con los distintos tipos de texto, pues aquí sí, si te llega una invitación, sí es importante localizar la información de hora, día, lugar, y si eso no lo tienes claro, digamos, en tu lectura, pues va a haber consecuencias porque no vas a llegar al evento, ¿no? Lo mismo un contrato, requiere de ciertas habilidades para poder comprenderse mejor. Eh, Cuando hablamos y lo mencionábamos hace ratito y también lo decía el profesor Carlos, el familiarizarse con diferentes tipos de texto y familiarizarse con las preguntas que se deben hacer frente a ellos es algo fundamental. Por eso nuestras estadísticas, como les comentaba, de que los estudiantes no son capaces de diferenciar una opinión de un dato, eh, pues es una estadística así de PISA que sí deja, pues digamos, como con muchas áreas de oportunidad, digamos, en la comprensión lectora de nuestros estudiantes. Y más allá de poner un ranking o un puntaje, es decirnos cuántas oportunidades en el aula damos para leer textos que presenten datos y opiniones para poderse familiarizar con ese tipo de textos. Nos dice aquí se habla de dos tipos de texto como los textos continuos y discontinuos. Así es, es lo que hablábamos hace ratito, que PISA también lo considera así y además también mixtos. Por ejemplo, en las noticias es muy común que tengamos el texto escrito en prosa con párrafos y una gráfica o unos datos. Esos son textos mixtos que justamente lo dice, ver figura abajo, ¿no? Y cuando está el estudiante leyendo, tiene que ir a esa imagen o ese gráfico para poder significar bueno, el contenido del texto y saberse mover de un tipo de código al otro. Muy bien, profesor. Dice, en el proceso de lectura voy aplicando los tres niveles de lectura, literal, inferencial y crítico. Está muy bien. Sí, es justamente, pues ya aquí que acabe el webinar, porque eso es justamente lo que aquí proponemos. No dejar de lado un tipo de habilidad sobre otro, sino también tomar en cuenta el tipo de texto. Si yo voy a trabajar infografías, voy a darle más peso a ciertos tipos, a cierta macrohabilidad que otra. Si voy a leer un poema, por ejemplo, ¿será relevante que yo haga muchas preguntas de localizar información? Es mucho más rico hacer preguntas de realizar inferencias, ¿cierto? Porque el lenguaje poético nos evoca a otro, por su estructura, por su entonación, nos debe estimular más el desarrollo de hacer inferencias y también de valorar y reflexionar. Entonces, aquí por eso ponía los diferentes tipos de texto, porque pues siempre debemos tener conciencia de que educamos para la vida. No educamos ni para PISA, ni para los resultados de las evaluaciones, ni para que nuestros estudiantes tengan buenas notas. Es- Educamos o bueno, trabajamos en esto para que los chicos y chicas se enfrenten a los textos de la vida cotidiana y los puedan leer de manera asertiva y crítica. Entonces, por eso leer la prensa es súper útil para desarrollar el pensamiento crítico, no solo leerla, sino cuestionarse, cuestionar, comparar la misma noticia en dos fuentes diferentes y darnos cuenta qué postura presenta
periódico y qué postura presenta otro periódico sobre la misma nota, ¿no? Aquí también, por ejemplo, leer un ticket, ¿no? Ver el desglose. Y pues leer cuentos, novelas, implica también otro tipo de habilidades. Vamos a entrar en las estrategias para reforzar las habilidades con B-Readers. Y yo les decía pues que nos da mucho gusto llegar a este momento del año como fresquitos de que tienen los resultados de sus estudiantes, y no nada más son los resultados que obtienen de la plataforma, sino también cómo los ven ustedes en su evolución lectora, cuando hablan acerca de lo que leyeron, llevan otro tipo de textos al aula, comparten sus valoraciones, subrayan no sé, sus materiales de lectura. Todos esos indicadores, como profes, nos dicen mucho de cómo va el trabajo. Pero focalizándonos en las estrategias como las trabajamos en B-Readers, vamos a ver algunas de ellas que yo aquí quiero eh, contarles. Estoy muy contenta porque publicamos recién en la sección de recursos para el profesor. Ahí van a encontrar un documento que ahorita que terminemos lo vamos a revisar para que conozcan ahí la portada rápidamente. Publicamos un documento con muchas actividades para justamente reforzar cada una de las habilidades. Entonces, de esta manera, ustedes pueden identificar qué habilidad tienen más descendida, ya sea su grupo o cada estudiante, y de esa manera ir mejorando con las actividades que ahí se proponen. Aquí solamente vamos a ver un repaso, una pruebita, digamos, de estas actividades, pero en ese documento, que es una especie de manual, lo van a poder revisar. No es necesario que se lo lean todo, pueden ir únicamente habilidad por habilidad, o también revisar las recomendaciones generales para reforzar todas las habilidades, como nos decía el profesor Carlos, ¿no? De manera equilibrada, abordar todas, eso también es una muy buena práctica. Entonces, bueno, estamos en localizar información. Un ejemplo de actividad, el uso de la barra de apoyo, hacer este resaltado para localizar información, pues esa es una manera muy práctica de que los estudiantes localicen información puntual y ahí no solamente la ubiquen, sino también la dejen resaltada. Aquí, por diferentes textos, por los diferentes tipos de textos, podemos hacer diferentes como hacer distinta puntualización, ¿no? de rasgos que nos permitirán desarrollar mejor la localización de información. Por ejemplo, si estamos abordando textos narrativos, pues recordar nombres de personajes principales y secundarios, así como descripciones relevantes también. Es cierto que, y eso no es nada más para nuestros estudiantes, o sea, el mejorar nuestra memoria es súper importante. A veces decimos, ay, pero ¿cómo se llamaba? Bueno, ese ejercicio de volver al texto, subrayarlos, recordar cuáles eran los nombres de los protagonistas, eso estimula la localización de información, acciones significativas de los personajes, identificar palabras desconocidas, ir haciendo una especie de diccionario personal, eso es algo súper útil. Y seguimos trabajando la localización de información. Lugares donde se desarrolla la historia o época en la que se desarrolla la historia, así es que ahí contiene información del año y el contexto. En textos informativos, pues nombres de las figuras relevantes del tema, científicos, líderes, personajes, datos de experimentos, en fin. Acciones clave realizadas por estos personajes, términos técnicos o palabras clave que son esenciales para comprender el tema, y nombres de lugares, ubicaciones geográficas o contextos importantes. ¿Cómo podemos avanzar en los 3 niveles de lectura si los estudiantes infieren más? En los otros 2 niveles, ¿no? Porque entiendo que lo que tienen más desarrollado es la inferencia, pues justamente con estas actividades, o sea, reforzando la localización y reflexión y valoración.
Otra actividad que podemos hacer es con los desafíos. La parte de los desafíos puede ser muy divertida si la trabajamos en el aula, porque recordemos que tenemos más de 3000 desafíos. Entonces, eso de manera muy juguetona en muchas aulas lo practican, que hacen casi como ruleta de a ver qué desafío nos sale y ahí practican la localización de información específica de forma rápida y precisa. Este punto de localizar información, no siempre la velocidad es una buena, no es un buen indicador, ¿no? Pero para localizar información sí le puede poner ahí un tono divertido y útil, porque el sabernos mover dentro del texto es importante para tener, pues para ser lectores avesados, ¿no? Y en localizar información, como son datos específicos que el texto te va a ofrecer, sí podemos jugar un poco a desarrollar pues esa velocidad para ubicarnos en nuestros textos. Y ahí vienen pues proyectar el desafío y encuentran la respuesta, pueden levantar la mano. A veces se hace pues un ambiente muy divertido en el aula porque pues justamente están atentos a responder rápido y bien. Bueno, ahí estamos desarrollando. Algunas preguntas, pues según el texto, puede ser por personajes, acciones, locaciones o datos. Según el texto, cómo se describe, cómo se siente, quién era, qué hizo, en acciones qué hace, qué decide, para qué se hace, qué sucede al inicio, al final del texto, en qué lugar, a dónde va, cómo era el lugar, cómo se describe el entorno. Y lo que decíamos, ¿no? También años, cuánto medía, cuántos hermanos, o sea, información puntual que ahí aparezca. Otra, otra actividad que podríamos tener es hacer tarjetitas de información. Esta actividad está también desarrollada para fomentar la localización de información. Entonces, podemos asignar un libro. Recordemos que tenemos más de 600 libros disponibles para sus estudiantes. Entonces, asignamos un libro, damos tarjetitas donde pueden ser físicas o digitales y los estudiantes anoten datos clasificados por personajes, eventos, lugares y datos, ¿no? Entonces, esta fichita, digamos, los estudiantes la construyen de manera directa y debemos pedir que utilizando estas tarjetas, digamos, como recordatorios o estas fichitas, también pueden, digamos, recordar esta información fácil, ¿no? Eh, este tipo de ficheros colectivos nos ayudan a esta identificación rápida de información clave y también recordemos que socializar estos logros es súper enriquecedor para los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, el que todos tengan sus tarjetitas y decir, ah, ¿por qué tú incluiste esto y yo no? Esa reflexión también es algo muy positivo. Esos, bueno, fueron ejemplos de localizar información. Entonces ya ahí dimos claves de quién era, cómo era, qué sucedió, en qué fecha, toda esa información puntual, pues tenemos ahí actividades para trabajarlo. Integrar e interpretar información. Ahí, como recordábamos, eh, ahí, profe, el profesor del colegio Moser, a lo mejor este punto tiene que ver con su inquietud, que va relacionado con la habilidad de integrar e interpretar. Es algo fundamental, sobre todo en la educación primaria, los primeros grados, el manejo de imágenes, de inferir a partir de la imagen, de qué se va a tratar, qué relación tiene con el texto. Esta ida y vuelta, digamos, de un código que es el código gráfico al escrito, es algo súper enriquecedor y que a los chicos les llama mucho la atención para poder desarrollar esa habilidad. Ajá, hacer hipótesis y justamente eso a partir de textos que tengan imágenes es muy positivo. Entonces,
el presentar la portada y pensar de qué creen que va a tratar es algo que va a desarrollar bien esta habilidad. En nuestros libros todos tienen portada con imagen y en el interior de los libros la gran mayoría también tiene imágenes que tienen relación con el texto, obviamente. Ajá, nos comenta aquí el profesor Carlos el antes, durante y después de la lectura. Sí, el presentar la imagen antes de la lectura es una práctica bien común. Aquí también lo que queremos nosotros es como estar conscientes del tipo de habilidad, no solo la fase de la lectura en la que estamos, sino el tipo de habilidad específica que estamos trabajando. Porque también cuando tenemos grupos en los que el desarrollo de habilidades pues es diferenciado, a lo mejor con un estudiante en específico tenemos un trabajo más intenso para ese tipo de habilidad porque él lo requiere más, ¿no? Pero sí, está bien. Pero aquí, por ejemplo, en los diferentes momentos sí, fases de la lectura, en descripción, ¿qué detalles observan de la imagen que les llame la atención? ¿Qué personajes o elementos importantes ven en la ilustración? ¿Qué creen que está ocurriendo en la escena, ¿no? De contexto, ¿dónde creen que ocurre la escena? ¿Qué nos dice la imagen? ¿Qué pistas en la imagen sugieren que sucedió antes y después? Podemos abordar sobre emociones, cómo parecen sentirse los personajes, qué elementos visuales les hacen inferir esas emociones, creen que hay alguna emoción que oculta, perdón, una emoción oculta que no se muestra directamente, la relación con el texto, cómo se relaciona esa imagen con el texto, qué información adicional ofrece, cómo ayuda a la imagen a comprender mejor. Y también incluso pueden los estudiantes, o sea, pueden ustedes pedir que los estudiantes hagan una imagen diferente. Y ahí estamos también trabajando un poquito de reflexionar y valorar, ¿no? Porque si ya leyeron el texto e interpretaron la imagen que existe, ¿cómo la mejorarían? Entonces ahí, por eso, como les decía, las habilidades van juntas y lo ideal es trabajarlas de manera, eh, o sea, de manera, sí, junta para tener más, una mejor lectura. Perdón, estoy aquí, no me quiero perder de los comentarios. Claro, sí podemos enviar la presentación, pero sobre todo yo los invito a que vean el documento, que quedó súper bien, porque esta es solamente una probadita, pero claro que sí les compartiremos la información y también los videos de estas sesiones más adelante se van a cargar en la plataforma, pero sí, claro que sí les podemos compartir. Eh, También analizar personajes. Recordemos que estamos en integrar información, interpretar e integrar, y podemos en esta otra actividad seleccionar un libro de la plataforma que sea de preferencia un texto literario. Por eso les decía que hay habilidades que se prestan más en cierto tipo de textos y las de integrar e interpretar eh, los textos literarios vienen muy bien. Podemos organizar a nuestro grupo con grupos pequeños y ahí analizar los personajes, ¿no? La personalidad, sus motivaciones y sus opiniones. ¿Cómo podría describir a su personaje? ¿Qué tipo de decisiones toma el personaje? ¿Qué revelan esas decisiones? O como nos mencionaba aquí la profesora, como cuáles eran sus valores, si es que ahí están expresados, ¿verdad? Sus motivaciones, cuáles son las posibles causas de sus acciones, cuáles son las consecuencias de sus acciones y sobre opiniones, cuáles son las opiniones del personaje sobre los temas, defiende algún argumento o idea, cuáles serían sus razones para hacerlo. Todo esto, si se fijan, es un ejercicio de interpretación bastante complejo y completo, digamos, en un texto literario. Ahora vamos a reflexionar y valorar. Muy bien. Em, Aquí nos interesa hacer un debate crítico, ¿no? Hasta ahorita no habíamos abordado mucho los textos informativos.
pero justamente tomar una posición frente a lo que leemos es parte de esta habilidad de reflexionar y valorar. Para eso se necesita haber comprendido el texto, tener otros referentes y tal vez informarnos más de ese mismo tema, ¿no? Como lo exigiría un debate. Por eso es que ahí ponemos esa actividad que es pues, el desarrollo del pensamiento crítico por excelencia. Justamente será este contraste de opiniones y de estar haciéndose preguntas críticas, ¿no? Entonces, ahí proponemos que se dividan las clases. Bueno, obviamente se propone la lectura de un texto informativo. Dividimos la clase, animamos a nuestros estudiantes siempre estamos recordando que usen las herramientas, que subrayen, que tomen notas y que investiguen en otras fuentes y que construyan argumentos. Obviamente desarrollamos el debate y ahí estaremos trabajando la habilidad de reflexionar y valorar. Análisis de otros puntos de vista, como decíamos, ¿no? Otras épocas, otros tiempos, otras maneras de ver el mundo. Entonces, el análisis de textos literarios que tomen temas relevantes, éticos, dilemas morales o conflictos e intereses, o también que por su época hayan sido muy relevantes, es importante tanto leer el texto como investigar acerca del contexto en el cual se desarrolla, ¿no? Para poder entender por qué pensaban de esa forma, por qué tienen esas características. Y aquí ponemos los diferentes puntos de análisis, ¿no? El punto de vista, cuál es la opinión y la decisión del personaje, cómo se siente, qué opinión cambia a lo largo de la historia y cómo afecta esa opinión a otros personajes. También un ejercicio muy bueno sobre este proceso lector puede ser el análisis de la vida del autor, cómo se refleja en la obra. Ese es un clásico ejercicio de reflexionar y valorar. ¿Qué razones, ahí en el otro punto de argumento o justificación, qué razones utiliza para respaldar su opinión o decisión? ¿Hay alguna evidencia del texto que apoye ese argumento? ¿Se basa en experiencias personales o en la influencia de otros? También los valores que promueve, qué implicaciones tiene esta postura, y evaluación, qué tan válido consideras esta opinión, tú qué hubieras hecho en esa situación, qué otros puntos de vista podrían considerar para una decisión más equilibrada. Es decir, ahí ponernos en el lugar del otro es también un ejercicio de reflexionar y valorar. Sobre reflexión y valoración, también tenemos el análisis de recursos literarios y ahí pues el cómo están escritos los textos también nos aporta información, ¿no? El, el manejo de los, los recursos de puntuación, de rima, ritmo, distribución de la información, recursos literarios. Y todos no sé, pareciera como que me pueden decir, ay, Uma, ¿quieres que hagamos allí un círculo, que desarrollemos literatos en el aula? Pero se pueden adaptar a las diferentes edades de nuestros estudiantes. Aquí lo importante es que se reflexione sobre la forma del texto y sobre cómo la forma influye en su significado a estos niveles, ¿no? De puntuación, el ritmo, cómo está escrito, qué se siente a partir de la entonación o de cómo se une un párrafo con el otro. Y bueno, ahí como ponemos, ¿no? Los estudiantes profundizarán en su capacidad para identificar y analizar cómo los recursos lingüísticos y no lingüísticos contribuyen a la interpretación del texto. Porque a veces dicen que forma es contenida también. Y bueno, recordar que aunque estamos hablando de los diferentes procesos lectores, también debemos siempre buscar
equilibrio y tener los mejores resultados generales, ¿no? Para eso nosotros recomendamos planificar las lecturas, analizar los resultados con la prueba diagnóstica que se hace al principio y después haciendo una asignación específica de acuerdo a los resultados de las evaluaciones, siempre trabajar los desafíos y algo súper importante es que los estudiantes lean en familia, que las familias se involucren en el proceso lector de sus hijos. Como les decía, yo lo que quiero desde el principio, sí es un gran reto que las familias se integren, pero saben que algo muy bonito porque, bueno, yo ni me presenté, pero es que nos vemos cada mes. Y como ustedes saben, yo llevo toda la parte del contenido de Be-Readers y tengo muchos años trabajando literatura infantil y juvenil. Y es muy bonito que muchas madres de familia y padres se vuelven lectores a partir de los textos de sus hijos. O sea, ellos a lo mejor no tuvieron una vida lectora, pero en el apoyo a sus hijos, ellos desarrollan el gusto por la lectura. O sea que a veces es difícil el comienzo que se integren, pero después ya se vuelven ávidos lectores y comparten las lecturas. Luego van a leerles una sesión de lectura al grupo y los papás se integran, hasta hacen dramatizaciones, pasan cosas increíbles. Y sí, es muy importante que los estudiantes comprendan. Les gusta mucho el reconocimiento, ¿sí? Cuando nosotros tenemos altas expectativas, eso está analizado ahora con la neurociencia, eh, los estudiantes, eh, eh, hay un fenómeno que le dicen la profecía autocumplida, que puede funcionar para bien y para mal. Pero cuando a un estudiante se le reconoce y se le dice, o a todos los estudiantes tendríamos que hacerlo, se les dicen sus logros y lo que esperamos de ellos porque confiamos en que lo van a lograr, hay una tendencia a nivel sí, cerebral de ellos que va a hacer esto que le llamamos la profecía autocumplida, que lo van a lograr. Se desarrollan con mayor confianza. Entonces, es justamente parte de la motivación que nos toca hacer, pero sí confiar que nuestros estudiantes pueden lograrlo. Este es el documento que van a encontrar en recursos del profesor. Como les decía, aquí está el documento y está este índice. Solamente dando clic los va a llevar a la parte específica de cada una de las secciones del documento, ¿no? Estrategias para reforzar, localizar información, integrar, interpretar, reflexionar y valorar. Luego también trae sugerencias de materiales de lectura y otros recursos pedagógicos. Y toda esta parte de cómo asegurar un desarrollo integral para la comprensión lectora, también se las hemos dividido y queremos que esto sea un manual, digamos, para ustedes, porque pueden ver los resultados de sus estudiantes y decir, a ver, si salió muy bajo en localizar e interpretar, pues ahí viene un combo de actividades para diferentes edades y con diferentes tipos de texto para trabajarlo. Lo que acabamos de ver es solamente una probadita, fueron una o dos, pero trae muchísimas más con la idea de que ustedes tengan ahí todo el material que necesitan. También también hemos incluido actividades generales y otro tipo de preguntas, por ejemplo, ¿no? Estas están abordando, como decíamos, diferentes habilidades en este combo de preguntas, pero valorar la comprensión del contenido del texto, relacionar con otras experiencias, qué tipo de preguntas nos cumplen con este objetivo, ¿no? Cómo empieza, qué se menciona en primer lugar, qué se menciona para ver la estructura, emitir una valoración personal. Entonces, bueno, lo que queremos es que esto sea un apoyo y como les decía, es un manual que conserven y que lean por pedacitos, implementen, adapten
y sobre todo pues que les ayude a tener una mejor práctica. Y está listo para descargarlo. En la sección recursos para el profesor, ahí lo descargan y ese índice nunca puedo decir, que le das clic y te lleva a la sección. Entonces, esperamos que realmente lo utilicen. No sé si tengan más preguntas o comentarios. Entonces, pues muchas gracias. Un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Esperamos sus comentarios a través de sus representantes comerciales para ver qué temas les gustaría. Muchas gracias. Que estén muy bien.